Se le concede el uso de la palabra al senador Héctor Larios Córdoba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con el permiso de la Presidencia, vengo a posicionar a nombre del Partido Acción Nacional lo que para todos es obvio: cómo vamos a votar este dictamen, que responde a una iniciativa que tiene los reclamos de muchísimos tiempos del Partido Acción Nacional. Con absoluta transparencia, de cara a la sociedad, dijimos que era para nosotros esta reforma indispensable antes de pasar a otra reforma estructural. Lo hemos hecho con absoluta claridad y transparencia, porque sabemos que aquí los temas contenidos en esta minuta, durante muchos años se ha impedido su aprobación, y esta era la coyuntura para que México tuviera estos relevantes avances. ¿Por qué le interesa al PAN esta reforma? En primer lugar, porque hemos tenido en las últimas 2 décadas avances importantes en materia de democratización y de consolidación institucional a nivel federal. En el 95, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el 96, el Instituto Federal Electoral. En el 97, en diciembre, el ramo 33, que le dio independencia económica a los municipios frente a los gobiernos estatales. En el 2002, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. En el 2008, la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Paso a paso en este país hemos venido consolidando las instituciones y la democracia a nivel federal. Sin embargo, en los estados hay un enorme desnivel con respecto al avance democrático y a la consolidación institucional. Las instituciones estatales encargadas de revisar las cuentas públicas tienen serias deficiencias. Las de transparencia protegen la opacidad. Las encargadas de administrar justicia se manipulan políticamente. En materia democrática tenemos procesos electorales que no son confiables y cuyos resultados no son aceptados por los participantes. En buena medida porque en los estados no tenemos contrapesos, porque ha venido particularmente en los últimos 12 años consolidándose un poder muy superior de los gobiernos estatales. La reforma que hoy se presenta intenta avanzar en democracia y en consolidación institucional en los estados a través de 3 instituciones. Fortalecer los congresos locales, que son el principal contrapeso que tiene que tener un ejecutivo. En segundo lugar, fortalecer a los ayuntamientos, y en tercero, fortalecer el sistema electoral de los estados. Para fortalecer a los congresos se propone en primer lugar reglas para garantizar que su integración responda a la proporción de votos que emite la sociedad. Hoy, ya se ha dicho aquí, tenemos fórmulas que hacen que si un partido, pongo el caso que ya se mencionó de Coahuila, obtiene el 37% de los votos, le toca el 7% de los espacios en el Congreso. ¿Cómo va a haber contrapeso en un Congreso cuando diversas reglas electorales, por diversas formas, garantizan que el partido en el gobierno estatal tiene una mayoría no absoluta, predominante a través suyo y de sus aliados en los congresos locales, a través de manipular la conformación de los distritos, a través, como en un estado, de establecer circunscripciones electorales y haciendo que un partido con el 2% de los votos tenga el 8 o el 9% de una cámara? Hay un estado específico que lo tiene. A través de reglas de alianzas, de transferencia de votos, como es el caso de Durango, de Chihuahua,
En Durango, por cierto, con el 34% de la votación, el PAN tiene el 6% del Congreso. Es decir, una subrepresentación de 6 veces. Tenemos 6 veces menos espacios en el Congreso de lo que le corresponde a la oposición. La primera manera de fortalecer el poder de equilibrio del Congreso es cambiar las reglas de su integración. Se proponen, entre otras cosas, un umbral mínimo de 3% para acceder a un espacio en el Congreso. Se propone, en lo que hablaré enseguida, en el Instituto Nacional Electoral, manejar la geografía electoral y el diseño de los partidos a través de una ley general. Y fundamentalmente con una norma que es esencial en esta reforma constitucional: establecer que ningún partido puede tener una sobrerepresentación en un Congreso local mayor al 8%, y más importante, que ningún partido puede estar subrepresentado más del 8%, no como ahorita con más del 30%. La segunda manera de fortalecer a los congresos estatales es aprobar la reelección de diputados locales. La reelección, y ya lo dijo aquí el senador Melgar, no fue bandera del movimiento revolucionario de 1910. Se quitó mucho tiempo después de la reelección, cuando un Congreso en 2 ocasiones consecutivas rechazó la propuesta de presupuesto del presidente de la República. En el 23 y el 24, el presidente Obregón recibió el rechazo porque existía conciencia en los legisladores que tenían la posibilidad de reelegirse y que tenían una fuerte especialización. El siguiente presidente de la República, Elías Calles, impulsó la reforma constitucional que prohibía la reelección con el ánimo de mantener el control sobre el Congreso. Fruto de ello, en 70 años, hasta el 97, prácticamente no se movió una coma de los presupuestos que mandaba el Ejecutivo en el Congreso. La reelección es un tema central. Se ha logrado que aplique de inmediato a los siguientes diputados que puedan ser electos una vez que entre en vigor esta reforma constitucional. Me parece a mí que queda pendiente en este tema el reglamentar la posibilidad o imposibilidad, en mi opinión, de la reelección por la misma vía de quienes han accedido al Congreso por la vía de representación proporcional. La segunda medida es fortalecer a los alcaldes. Ya se fortalecieron económicamente con el ramo 33, ahora hay que fortalecerlos a través de posibilitar la reelección por un periodo de un alcalde. Darle fuerza al ciudadano para que si tiene un alcalde que le ha gustado su administración pueda optar por reelegirlo. Pero adicionalmente, imaginen la reconfiguración del poder en los estados. Si el segundo periodo de un alcalde coincide con el primer periodo de un gobernador, pasará a la historia el que el alcalde es un empleado del gobernador. Estamos reconfigurando el poder en los estados, aumentando los equilibrios en este tema. El tercer asunto es un nuevo sistema electoral en los estados a través de un mecanismo mixto que es el Instituto Nacional Electoral. Se mantienen los órganos estatales locales, pero ahora no tienen todas las facultades. El Instituto Nacional tiene facultades exclusivas en materia de capacitación, en materia de geografía electoral, importante para los congresos locales, en materia de fiscalización, en materia de padrón electoral, en materia de ubicación de casillas. Pero estas pueden ser delegadas a los estados en una medida subsidiaria. En la medida que se vayan fortaleciendo las capacidades democráticas en los estados, puede irse transfiriendo facultades del INE a los estados. A través de estas medidas, me parece a mí que avanzaremos de una manera sólida a consolidar el equilibrio de poderes en los estados y a equilibrar el fortalecimiento institucional. Con congresos que tengan una verdadera fortaleza, pueden crearse organismos de transparencia, de anticorrupción, de revisión de cuentas públicas, de administración de justicia, con independencia del Ejecutivo estatal, lo cual lamentable no sucede el día de hoy.
Finalmente, en la reforma también se incluyen aspectos de orden federal. Desde luego que el tema de la reelección para los diputados federales y los senadores. Y quiero precisar aquí que tanto en lo local, en donde se pretendía que fueran los congresos locales los que definieran si en su estado se aceptaba la reelección, esto significaba que nunca iba a haber reelección en los estados, puesto que jamás un gobernador que controle a su estado, a su congreso, iba a permitir esta posible reelección. Ahora se pone en la Constitución y entrará en vigor de inmediato para los siguientes legisladores y alcaldes que estén en funciones después de la entrada en vigor de esta reforma constitucional. Lo mismo se hizo a nivel federal. La propuesta de aceptación era para que entrara en vigor propiamente dentro de 10 años, en 2024. Y se ha acordado acelerar, poner la posibilidad de que los diputados que sean electos en el 2015 puedan optar por la reelección si los ciudadanos así lo sancionan en el 2024. Y los senadores, una vez que concluyamos nosotros, los siguientes senadores puedan optar por la reelección. Esto fortalece al Congreso. Ya lo decía yo, la última legislatura que tuvo diputados que tenían reelección tuvieron la capacidad de oponerse al Ejecutivo. Por eso en este país, en la segunda mitad de la década de los 20, se eliminó la posibilidad de la reelección. En segundo lugar, la autonomía de la PGR. Vamos, después de esta reforma constitucional, a discutir la reforma constitucional en materia de anticorrupción. ¿Cómo garantizar que habrá un fiscal especializado en anticorrupción que tenga autonomía sin darle autonomía a la Procuraduría, a la Fiscalía? Este es un paso indispensable, requisito sine qua non de una verdadera reforma que combata la corrupción. Adicionalmente, la persecución de los delitos electorales en este nuevo sistema electoral también debe corresponder a un fiscal con autonomía. Termino con dos reformas que me parece que pueden cambiar el sentido del uso de los recursos públicos y de la política social de este país. Hemos, desde la administraciones pasadas, creado primeramente por decreto presidencial un organismo que tenga independencia y que mida el desempeño de los programas sociales, particularmente la evolución del combate a la pobreza. Este organismo, el Coneval, ahora le damos autonomía constitucional para garantizar que tenemos un instrumento confiable que mide el desempeño de las políticas públicas. Que la Cámara de Diputados, cuando analice el presupuesto de un ejercicio, conozca cuáles programas sociales que tenían recursos públicos fueron simplemente programas clientelares y cuáles lograron ayudar a nuestros compatriotas a vencer la condición de pobreza, para que se impulse esos programas y se cancelen los programas clientelares. Finalmente, ya se ha mencionado aquí muchas otras modificaciones. El PAN, como decía al principio, vamos a votar a favor porque esta es una reforma que impulsamos nosotros, que tiene los temas que nosotros presentamos. Incluso la autonomía del Coneval fue presentada por senadores de Acción Nacional de esta legislatura. Son temas que durante muchos años han estado esperando y finalmente han encontrado la coyuntura para su aprobación. El PAN celebra que se hayan construido estos acuerdos y desde luego que no tiene ninguna duda de que este será un parteaguas en la nivelación democrática y la consolidación institucional de los estados que tienen un fuerte retraso en este tema. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Héctor Larios Córdoba.